están haciendo muchas preguntas y como algunos de ustedes nos dicen, pues es la primera vez que alguien me explica lo que durante tantos años, durante tanto tiempo no he logrado entender, pues para nosotros es realmente un privilegio y un honor el saber que de alguna manera el Señor nos está utilizando para poder llevar aliento, ánimo, en fin, y conocimiento a muchas personas que tienen mucha hambre de parte del Señor. Así es que sin más dilación vamos a orar, vamos a presentar este tiempo al Señor y voy a pasar inmediatamente a responder a una serie de preguntas que ustedes me han estado haciendo en los últimos días, ¿de acuerdo? Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad y este privilegio una vez más que nos das de poder estar en contacto con tantos y tantos hermanos alrededor del mundo que anhelan, que desean, Señor, conocerte mejor, servirte mejor y conocer más de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, y bendice este tiempo y que podamos ser edificados y que sea tu Espíritu Santo el Maestro, el que ilumine, el que ministre, el que hable a las vidas, según la necesidad. Te damos gracias por esta nueva oportunidad y nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Antes de pasar a responder a las preguntas de ustedes, quiero en primer lugar mandar un saludo a una hermana que lleva años siguiéndonos y que se encuentra en este momento en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Es nuestra hermana Erika Madrid, una hermana que ha sido fiel durante muchos años, tomando apuntes, aprendiendo mucho de la palabra del Señor, y una hermana que prácticamente se considera un miembro más de nuestra congregación. Así que para usted, hermana Erika, que el Señor le bendiga. Es un privilegio saber que hay personas como usted que están ahí y que se sienten parte de este ministerio. Sabemos que usted en este momento, pues en fin, se encuentra en los Estados Unidos y le mandamos un saludo con todo nuestro corazón a usted y a su esposo, si es que en esta tarde nos están viendo. Que el Señor le bendiga, hermana Erika. También decirles que una hermana llamada Xiomara se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha comentado algo que nos ha bendecido y nos ha alegrado mucho. Por lo visto, esta hermana le está mandando a Honduras, a un pastor, pues las predicaciones, los devocionales, en fin, todo lo que día a día estamos por aquí transmitiendo y compartiendo. Y este pastor de Honduras, del pueblo de Villanueva, que si nos está viendo en esta tarde también le mando un saludo, querido pastor, pues con unos altavoces, con unas bocinas, pone en alta voz para que todos sus vecinos y para que todo el mundo escuche la palabra del Señor. Estos mensajes que yo predico y que yo enseño desde aquí, desde Tenerife. Así que, pastor, que el Señor lo bendiga, ánimo en su trabajo pastoral y que el Señor le dé mucha fuerza y renuevo espiritual para que muchas almas lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y dicho esto, voy a pasar inmediatamente a responder a la primera pregunta, que es una pregunta lógica, una pregunta que todos nos hemos hecho y que tiene una respuesta muy sencilla, y es la siguiente. La pregunta es, ¿a quién le dijo Dios cuando en el libro del Génesis Dios dice hagamos, y habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Bueno, si ustedes le hicieran esta pregunta, por ejemplo, a los testigos de Jehová, ellos dirían que Dios, el Creador, está en ese momento hablando con los ángeles. Nada más lejos de la realidad. Dios no le está hablando a los ángeles porque Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Son varios los que van a intervenir en la obra de la creación del hombre, ¿sí? Y van a hacer lo que el Señor va a formar, lo que el Señor va a crear, va a hacer a su imagen y semejanza. Estamos hablando de que son antropomorfismos, son expresiones humanas para hablar de conceptos espirituales muy profundos. Dios no tiene imagen, Dios no tiene semejanza, sino que es simplemente una expresión humana para entender un concepto espiritual o divino. Dios tiene un hijo que se llama nuestro Señor Jesucristo, que es Dios.
y está el Espíritu Santo. Lo lamento mucho por aquellas personas que solamente crean en Jesús y que descarten al Padre o al Espíritu Santo, pero la Biblia nos presenta a un Dios que tiene un Hijo que es eterno, que es co-creador con el Padre. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, ¿sí? Jesucristo no es un ser creado. Esa es una doctrina que defienden a ultranza los falsos testigos de Jehová y que viene de la época de Arrio, en los primeros albores de la cristiandad. Nosotros no creemos bajo ningún concepto que el Señor Jesucristo es una creación del Padre, como pudo ser Adán, Eva o los mismos ángeles. El Señor Jesucristo es eterno, es Dios, ¿verdad? Es Dios encarnado, es Dios humanado, y ahí podemos ver una clarísima referencia a lo que llamamos, aunque no es un concepto bíblico, pero para que nos entendamos, la Trinidad. Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres son una unidad perfecta. Ahí los encontramos hablando, expresando en alta voz el deseo de crear al hombre. Juan capítulo 1, versículo 1, empieza exactamente con la misma palabra de Génesis capítulo 1, versículo 1. Si ustedes leyeran en hebreo el Nuevo Testamento en Juan 1.1 dice, Bereshit haya hadavar, vehadavar haya ha-Elohim. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era Dios. Esa palabra Bereshit es exactamente la misma que aparece en Génesis capítulo 1. Por eso el libro del Génesis en hebreo se conoce con el nombre de Bereshit y no con el nombre de Génesis, como nosotros le llamamos. En Juan capítulo 1 dice que todo fue creado por Él y para Él. Y ese para Él y ese Él se refiere al verbo, es decir, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él tomó parte activa en la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, Dios está hablando con su Hijo. Están hablando entre ellos, ¿verdad? Es como cuando Dios pregunta en el libro del profeta Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tampoco está hablando con los ángeles, sino están hablando entre ellos. Y el Hijo responde, heme aquí, envíame a mí. Así que nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formaron parte activa y directa en la creación, no solamente del hombre, sino en todo lo que se pone en funcionamiento, todo lo que se crea, todo lo que se ordena en Génesis capítulo 1. Así que la explicación, la respuesta a con quién estaba hablando Dios, estaban hablando entre ellos, estaban hablando, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu, ahí estaban esos tres que son uno, ¿verdad? Pero que se manifiestan de formas diferentes, todos lo sabemos. Esa es la respuesta a su pregunta. La segunda pregunta que hacen es también muy interesante y veo que es una pregunta que surge de alguien que ha leído la Biblia. Y esas son las preguntas que a mí me gustan. Las preguntas que las personas se las hacen a raíz de algo que han leído. Siempre hay que ir a la Biblia, después hay que ir al pastor o a quien sea a preguntar. Y alguien se pregunta por qué en el libro de los Hechos, concretamente en el capítulo 19, el apóstol Pablo bautiza por segunda vez a unas personas. Permítame leerles el texto. Estamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos y dice que aconteció, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ya de entrada es una pregunta extraña porque no es una pregunta que habitualmente se le suele hacer a un creyente, ¿verdad? No sé por qué el apóstol Pablo sintió en su corazón el deseo, y de hecho lo hizo, hacerle esta pregunta a este grupo de discípulos. Y dicen ellos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, son unos creyentes un tanto extraños, porque un creyente que no haya oído hablar nunca del Espíritu Santo también es muy extraño. Ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista. Están contando una experiencia de hace más de 25 años atrás aproximadamente. Por lo tanto, pienso yo, y es mi opinión personal, ¿por qué? Porque la Biblia no dice el motivo principal por el cual el apóstol Pablo les bautizó,
Pero aquí quiero dar mi opinión. Yo pienso que Pablo, al ser un hombre tremendamente exigente, él quería poner una buena base desde el principio. Probablemente estas personas se bautizaron, como tantas y tantas personas se bautizaron en el tiempo de Juan el Bautista, y no habían crecido, no habían madurado, tal vez no supieron exactamente lo que estaban haciendo, y en aquel momento el bautismo que practicaba Juan era para arrepentimiento, era una señal de que se habían arrepentido. Pero sabemos que cuando una persona se bautiza, después de haber conocido, después de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, no nos bautizamos para simplemente demostrar que hemos sido arrepentidos, o que nos hemos arrepentido, sino que es una señal de que yo quiero morir a mi antigua vida y vivir a partir de ese momento solamente para el Señor Jesucristo. Quiero pasar de ser una persona egocéntrica a ser una persona cristocéntrica en su totalidad. Por lo tanto, yo pienso que Pablo quería poner una buena base, y esos 12 fueron los que fundaron la famosa y preciosa iglesia de Éfeso, que posteriormente pastorearía el joven pastor Timoteo. Por lo tanto, mi opinión personal es que yo creo que Pablo vio la necesidad de que estas personas tenían que empezar de cero. Es mucho más fácil empezar con una persona de cero a discipularla que una persona que ya viene como un árbol torcido o con ideas extrañas, preconcebidas, con prejuicios. Y tal vez Pablo pensó que lo más conveniente es que, dado que ellos eran los únicos discípulos, los únicos creyentes que en ese momento se encontraban en Éfeso, Pablo quiso empezar bien, y para empezar bien dijo, vamos a empezar de cero y vamos a bautizarles de nuevo. No hay ningún pecado, no es ningún delito. Yo incluso he bautizado a algunas personas por segunda vez porque consideré que la primera vez que se bautizaron no se enteraron muy bien de lo que estaban haciendo. Tal vez lo hicieron por una moda, lo hicieron por presión, lo hicieron por una costumbre, por quedar bien delante de un familiar o delante incluso de un pastor. Y a veces he pensado que es mejor que la persona se vuelva a bautizar sabiendo verdaderamente a lo que se compromete y lo que significa el bautismo, y así descartar cualquier duda o cualquier posibilidad de que la persona se haya bautizado sin saber realmente en el fondo lo que estaba haciendo. No puedo decir nada más porque la Biblia no nos dice exactamente el motivo por el cual Pablo los bautizó. Simplemente en este caso me he atrevido a dar mi opinión personal. Alguien me pregunta si efectivamente cuando la Biblia habla del árbol de la ciencia, del bien y del mal, o del árbol de la vida, en Génesis capítulo 2, pues, ¿qué dice en el texto original? ¿Qué dice en hebreo? Si realmente dice árbol o dice otra cosa. Bueno, lo consulté y dice Etz Da'at. El Etz Da'at es el árbol. Etz en hebreo es árbol, Da'at es conocimiento, y el Etz Hayim es el árbol de la vida. Entonces, efectivamente, eran dos árboles. No es que la Biblia habla de un árbol y luego resulta que era otra cosa completamente diferente. No, efectivamente era un árbol que producía frutos, de uno se podía comer, del otro Dios no dijo absolutamente nada, pero para descartar la duda de que, bueno, a lo mejor en el texto hebreo no dice realmente árbol, sino dice otra cosa. No, dice exactamente lo mismo. Dice árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. ¿De acuerdo? Muy bien, paso a responder a continuación a otra pregunta. No sé si es la misma persona o dos personas diferentes, que me ha llamado la atención que una persona me pide que lea Lucas 16, 18 y la otra persona, o la misma, me dice que lea Mateo 5, 32. Yo voy a leer los dos versículos, ¿os parece? Y como siempre digo, las preguntas que durante el tiempo que yo estoy compartiendo la palabra, ustedes me están haciendo, yo no las voy a responder. Así que no pierdan el tiempo escribiendo, haciendo preguntas, porque no voy a responder, como lo he dicho ya muchas veces, no voy a responder a ninguna pregunta mientras yo tenga un papel con preguntas que ustedes me han hecho. Al final de la intervención, al final del programa, pues yo responderé a un par de preguntas en directo, pero no pierdan el tiempo haciendo preguntas porque la forma como llevamos este tiempo es completamente diferente. Bueno,
Les llevo a Mateo capítulo 5, versículo 32, que dice literalmente así: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, evidentemente por cuestiones de inmoralidad, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El otro versículo, el de Lucas 16, 18, es muy parecido y dice lo siguiente: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Vamos a ver, los rabinos, los judíos, llegaron a un punto en el que por cualquier cosa, por cualquier tontería, por cualquier mínimo detalle, escribían carta de divorcio. Se divorciaban. No había habido infidelidad, no había habido muerte del cónyuge, pero a lo mejor, pongamos un ejemplo, le dejaba de gustar. Ya no sentía ese amor que sentía al principio por su esposa y automáticamente le daba una autorización, una carta de repudio, se divorciaba. El Señor Jesucristo enseña que cuando una persona, por cualquier motivo ridículo, absurdo, por cualquier tontería, se divorcia de su esposa y se vuelve a casar, esa persona está cometiendo adulterio. Porque se cree que por cualquier tontería puede romper un pacto que ha hecho delante del Señor y se equivoca rotundamente. Si usted dejó ya de amar a su marido o a su esposa, ya puede estar orando para que Dios renueve el amor en su pareja, en su matrimonio. No es bíblico que usted, porque ya no le guste su esposa o su marido, pues lo abandone y se case con otro hombre o con otra mujer. El versículo que hemos leído de Mateo 5:32 dice: salvo por causa de infidelidad, ¿verdad? La infidelidad o la muerte puede, digamos, en un primer principio, puede, digamos, no digo anular, pero sí puede ser, digamos, una causa de divorcio, pero no por cualquier tontería. Me hace mucha gracia porque hay personas que oran por gente que tiene cáncer, gente que tiene enfermedades incurables y tienen una fe tremenda y creen que realmente Dios puede hacer un milagro, pero luego a la hora de creer y de aplicar esa misma fe para su pareja, para su matrimonio, parece como que les patina la fe, ¿no? Entonces, no tengamos tanta fe para unas cosas y ninguna fe para otras. Si usted tiene crisis en su matrimonio, si el amor ha menguado o ha desaparecido, pues ya se puede poner a orar y pelear por lo más precioso que puede tener un hombre y una mujer, y es su familia. Y no hay nada más hermoso ni bendición más grande que tener a su familia, a su marido, a su cónyuge, a sus hijos, pues en los caminos del Señor. Así que no busquen cualquier excusa. No, es que me he enamorado de una persona más joven, o de una persona que me entiende mejor, o mi esposa ya no me entiende, o mi marido ya es un poquito ya mayor, un poquito pesado, y entonces, no busquen excusas porque no las va a encontrar. Usted podrá inventarse lo que quiera, pero el matrimonio es un pacto hasta la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, puede ser que cuando usted se casó con su marido o con su esposa, él o ella no fuera convertido. Después pasó el tiempo y uno de los dos se convirtió, pero no significa de que porque él todavía no se ha convertido o ella todavía no se ha convertido, ya es causa de divorcio. No. Ore para que se convierta a su marido. Ore y dele testimonio, no solamente con las palabras, sino con su ejemplo, para que se convierta a ella y que los dos juntos puedan servir al Señor. Y si hay consentimiento por parte del inconverso hacia el creyente, pues no lo separe. No se separen bajo ningún concepto. Oren por su matrimonio, peleen por su matrimonio. Y que nunca usted justifique su divorcio o su separación por una tontería, por una banalidad o por una carnalidad, ¿verdad? Porque esto a la larga está creando más problema que beneficio. ¿De acuerdo? Bueno, por otra parte, hay una persona que vuelve a preguntar otra vez por el tema de Melquisedec, del famoso sacerdote Melquisedec, por su sacerdocio y también por el tema de los diezmos. Bueno, ya de esto hemos hablado en otras intervenciones, en otros programas, y yo les he dicho que la Biblia da muy poca información sobre este personaje de Melquisedec, Melech
Melquisedec, el rey de justicia, rey de Salem, al cual Abraham le dio los diezmos. Hay muy poca información sobre él y yo no le puedo dar más información que la que dice la Biblia. La Biblia sí nos da un dato muy interesante en el libro de Hebreos sobre todo, y nos dice que Jesús fue sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de la tribu de Leví. Melquisedec fue un sacerdote del Dios Altísimo, del Dios verdadero, y el sacerdocio de Melquisedec fue anterior, fue el que conoció el patriarca Abraham al hecho de que la tribu de Leví fuera fuera escogida como la tribu sacerdotal, ¿de acuerdo? Pero ya les digo, hay muy poca información en la Biblia sobre Melquisedec. Algunos dicen que es como un tipo, una persona que prefigura al ministerio sacerdotal de Cristo y a su ministerio también como rey, pero no hay mucha información sobre dicha persona. Pero sí hay mucha información sobre el Señor Jesucristo. Así que no se quede enquistado, no se quede simplemente con el hecho de Melquisedec, vaya al Nuevo Testamento, incluso al Antiguo Testamento, y enamórese de Cristo, indague y investigue y escudriñe más sobre la figura de Cristo, porque Él es el centro de nuestra atención. Y si no sabemos todo lo que nos gustaría saber sobre Melquisedec, no pasa absolutamente nada, no se preocupen. Pero sin embargo sí tenemos que ocuparnos mucho sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, que al fin y al cabo a Él le tenemos que rendir toda la gloria y toda la honra. Hay una persona que me manda 3 textos bíblicos. Uno se encuentra, para los que están tomando nota, en Marcos 5, del 6 al 7. El otro versículo que me manda está en el libro de los Hechos, el capítulo 19, versículo 13. Y el último versículo que me manda es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. En estas 3 citas, en estos 3 versículos, se aparece la palabra conjuro. Y se queda como un poco extrañado o extrañada, no sé si es un hombre o una mujer la que me hace esta pregunta, sobre esta palabra, conjuro, porque dice que como que le suena a hechicería, le suena a brujería. No, nada más lejos de la realidad. Vamos a ver. La palabra conjuro significa poner a alguien bajo juramento. Esa es la traducción literal de la palabra conjuro, poner a alguien bajo juramento. En la Biblia, la palabra conjuro es sinónimo de ruego, es sinónimo de una súplica encarecida. Hago notar que en la cita de Marcos 5, 6 y 7, es el endemoniado el que utiliza la palabra conjuro, no es el Señor Jesucristo. También permítame hacerle notar que en la cita de Hechos 19:13 son unos exorcistas ambulantes judíos los que emplean la palabra conjuro, pero es el apóstol Pablo el que emplea la palabra conjuro, que no es una palabra bíblicamente mala. Lo que pasa es que estamos haciendo una interpretación con ese prejuicio de brujería y de hechicería en la actualidad, pero es simplemente decir, yo os exhorto encarecidamente, yo os ruego, yo os suplico, es como decir exactamente lo mismo. Otra versión dice, os encargo por el Señor Jesucristo, así que no se sorprendan ni le den una interpretación inadecuada a la expresión conjurar, porque aunque es cierto que los conjuros tienen que ver con cosas satánicas y de brujería y todo eso, en este caso en la Biblia no tiene esa connotación, Tiene otra connotación completamente diferente. Prueba de ello es que Pablo la utiliza en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. ¿De acuerdo? Luego hay una persona que me pide que hable sobre el tema de la vestimenta o de la ropa de las mujeres. Bueno, vamos a ver. Yo he dicho muchas veces que en estos tiempos, en estas intervenciones de la tarde, yo de lo que voy a hablar es de Biblia. Y tengo la sensación, por la forma como me hace la pregunta, de que este señor lo que quiere es que yo hable de algo que él considera de vital importancia para vivir una vida cristiana santa. Yo no creo en absoluto que la santidad de una persona se mida única y exclusivamente por lo exterior. Es más,
Si uno observa la vida exterior de los fariseos, aparentemente eran muy espirituales, pero por dentro dijo el Señor que eran como sepulcros blanqueados. Y el Señor Jesucristo a los religiosos que solamente vivían de la apariencia externa, les lanza unas palabras tremendas en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Yo no creo que sea correcto que una mujer cristiana hoy en día se tenga que vestir como una monja para demostrar que es una mujer de Dios. Yo no creo que sea antibíblico que una mujer se arregle o se corte el pelo o en un momento determinado se ponga un arete, como algunos de ustedes lo llaman, unos pendientes. Yo no creo que la santidad se pierde porque una mujer se vista y se arregle para su marido, siempre y cuando no intente llamar la atención ni atraer como una especie de cebo a los hombres para que la observen y para que la deseen. ¿Me explico? Lo que sí me llama mucho la atención es ver que, no digo todos, porque yo sé que descalificar genéricamente no es correcto, pero mi experiencia personal como pastor es que muchos hombres, más de lo que ustedes se imaginan, tienen muchísimos y gravísimos problemas con la lujuria. Y en vez de estar mirando y atentos a la palabra, y en vez de estar más pendientes del mensaje y de las canciones, cuando un hombre está más pendiente de cómo viste una señorita o de cómo viste una hermana, ese hombre, sí o sí, lo quiera reconocer o no, está teniendo y está demostrando que tiene un problema con la lujuria espectacular. Entonces yo le rogaría a este señor, que está continuamente pidiéndome que hable acerca de la ropa de las mujeres, yo le pediría que en vez de estar siempre mirando a los demás, y en vez de estar juzgando cómo visten o cómo no visten las mujeres, que se mire un poquito a sí mismo y que observe cómo está su nivel de amor hacia los demás. Y que observe sobre todas las cosas cómo está su nivel de lujuria. Porque tengo la sensación de que cuando un hombre en un culto, y lo hemos visto en estas retransmisiones que hemos hecho, está más pendiente de la niña que canta, que en este caso es mi hija, o de cualquier otra hermana que ministra en la plataforma cantando o adorando al Señor, ese hombre tiene un serio y un grave problema. Así es que en vez de estar criticando a los demás y midiendo la santidad de las hermanas por el tamaño del pelo, por la falda o por si llevan pendientes o no pendientes, observe más cómo está su vida delante del Señor, examínese y pruébese a sí mismo, porque es muy fácil condenar a los demás cuando creemos que no viven y visten y actúan como nosotros. Y puede ser que a lo mejor los que más critican y los que más rigurosos sean con los demás, luego sean los menos rigurosos que con ellos mismos. Así que yo le pediría a este señor que no siga insistiendo ni me siga pidiendo, por favor, que hable acerca de la doctrina de la vestimenta de las mujeres, porque lo que usted llama doctrina no es una doctrina. Y no se olvide usted, sobre todas las cosas, que el que tiene que tocarle el corazón de una persona no es usted con sus prejuicios religiosos, sino es el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, y lo digo como pastor, si una mujer se arregla, que debería de arreglarse, y si una mujer se depila, y si una mujer se maquilla, y si una mujer hace todo esto, no con la intención, subrayo, no con la intención de estar provocando ni llamando la atención a nadie, no comete ningún pecado, caballero. Así que a lo mejor el que está pecando es usted, juzgando y criticando a los demás. Y con esto zanjo definitivamente este dichoso tema de la vestimenta de las mujeres. Por otra parte, hay una persona que me pregunta, bueno, ¿qué ocurre con el tema de la evolución? La evolución no es bíblica, la adaptación sí. Hay animales, lógicamente, que se adaptaron al medio, al país, al continente, al clima en el cual se desenvuelven, en el cual viven. Pero la Biblia no habla de una evolución de las especies. La evolución no es bíblica. La evolución es el resultado de una mente enferma, de un muchacho que no quería aceptar la enseñanza de la palabra de Dios, y la evolución no tiene ningún fundamento bíblico. La evolución es simplemente una teoría más de otras tantas que existen.
Nosotros no creemos en la evolución de las especies. Nosotros creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra y de todas las especies de animales, de aves, de cuadrúpedos, etcétera, etcétera. No cabe la menor duda de que entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2 puede haber un abismo, puede haber un largo periodo de mucho tiempo, de milenios, de siglos, etcétera, donde lógicamente hubieron especies animales que por supuesto nosotros no hemos conocido, porque con el paso del tiempo se han perdido, han desaparecido muchas especies animales. Pero lógicamente sería un disparate decir que los dinosaurios no existieron y que todos los fósiles y todos los huesos que se descubren no tienen nada que ver con la realidad, porque hay que ser muy torpe y muy ignorante para no reconocer que efectivamente hubieron una serie de especies de animales que desaparecieron durante el tiempo del diluvio y también en otros momentos de la historia de la humanidad. ¿Hay una prehistoria? Seguramente que sí, claro que sí. La Biblia no cuenta absolutamente todo. Antes de Génesis capítulo 1, lógicamente hubo una creación. Por ejemplo, la creación de los ángeles. ¿Dónde se describe en la Biblia el día, la hora y cómo hizo el Señor a los arcángeles, a los serafines y a los querubines? No hay ninguna parte de la Biblia. Evidentemente tuvo que haber una creación pre-Adán, pre-Génesis capítulo 1. Pero no soy de los que opina, repito, no soy de los que opina, aunque sé que hay gente que enseña esto sin ninguna base bíblica, dicho sea de paso, que antes de Adán y Eva existieron otras razas, otras personas, otras familias. Estoy totalmente en contra de eso. Y si alguien cree en eso, yo lo respeto, pero no puede demostrar bíblicamente lo que está diciendo. Suena muy bonito. A mucha gente le gusta todas estas cosas nuevas y todo esto de los ovnis y todo esto de que antes de Adán y Eva existían otras razas y tal y cual, pero aunque suene muy bonito, a mí me parece que no hay ninguna base bíblica para enseñar esto. Lo que sí hay base bíblica es para creer en una creación, en una intervención directa de parte de Dios a la hora de crear a Adán, de crear a Eva, de crear a los animales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, y dicho sea de paso, me preguntan también por el versículo de Marcos capítulo 4, versículo 12. Permítame que se lo lea. Marcos capítulo 4, versículo 12 nos dice lo siguiente, y la pregunta es: ¿quiénes son las personas que se mencionan en este texto? Marcos capítulo 4, versículo 12, dice: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vuelvo a recordar una de las reglas de oro de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Usted, para poder entender el versículo que me está pidiendo que yo lea, usted tiene que leer todo el capítulo 4. El capítulo 4 comienza hablándonos de la parábola del sembrador. El Señor da una parábola muy hermosa. Luego sus discípulos aparte le piden la explicación. El Señor se la da. Y en el contexto usted va a poder descubrir de quién se trata, de quién está hablando el Señor Jesucristo. Lógicamente hay una referencia clara a los judíos, ¿de acuerdo? Pero yo prefiero que usted lea todo el capítulo 4 y usted se va a dar cuenta que muchas veces cuando usted no entiende un versículo, por los versículos que le preceden o le anteceden, usted va a poder entender mucho mejor un versículo. Pero no saque un texto del contexto, porque entonces usted no va a entender absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bien, y estas eran las preguntas que yo tenía, y la última es un hermano que me pide que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, vea que el anticristo y el falso profeta ya están en el infierno cuando Satanás es arrojado al infierno. Bien, perfecto, no hay ningún problema. He leído el versículo y dice que cuando Satanás es echado al horno de fuego,
pues ya estaba el falso profeta y el anticristo, que podían haber sido arrojados juntos. Lo que pasa que hay textos que nos da la impresión de que fueron arrojados antes y después Satanás, pero indistintamente lo que está bien claro es que el Señor Jesucristo, Dios el Creador, no creó el infierno para la raza humana, sino para Satanás y sus ángeles, para Satanás y sus demonios. Pero lamentablemente muchos hombres, millones de seres humanos, prefirieron seguir y hacerle caso a Satanás, en vez de hacerle caso a la palabra del Señor. Y lamentablemente su destino será exactamente el mismo que el de Satanás. Pero así como Dios creó el cielo, la nueva Jerusalén, unas moradas celestiales extraordinarias para el hombre, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero lamentablemente el hombre elige en su libre albedrío su destino eterno. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios más que nunca, para que el mayor número de seres humanos se salven y eviten la condenación eterna. Condenación eterna que existe y lugar del cual nunca jamás se podrá salir, porque no hay segunda oportunidad después de la muerte, y sobra el decir que, por supuesto, tampoco reencarnación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues estas eran las preguntas que a mí me habían llegado para responder para el día de hoy. Muchas de las preguntas que estarán llegando este día viernes y este fin de semana las estaré respondiendo el día lunes, porque como bien saben ustedes, este programa es lunes, martes, miércoles, el jueves no porque tenemos culto, y el último día es el viernes. Así que muchas preguntas entrarán sin lugar a dudas este fin de semana y le daré respuesta a ellas en el día lunes. Sí, me recuerdan efectivamente, perdonen, me salté una pregunta que tenía aquí. Me dicen que hable sobre la doctrina de la elección. Volvemos otra vez a lo mismo, no existe doctrina de la elección. Estamos utilizando una palabra incorrecta para un tema que no es una doctrina. Así como no es una doctrina la elección, no es una doctrina el tema de la ropa de las mujeres o de los hombres. Sí, la doctrina es una cosa. Y la doctrina de la elección no existe como tal, como la famosa doctrina o teología de la prosperidad. Ni es teología ni es doctrina. Entonces estamos utilizando un término incorrecto. Vamos a ver, si elección usted se refiere a predestinación, yo el otro día expliqué en qué consiste el tema de la predestinación. Dios ha predestinado, Dios ha escogido de antemano, ha elegido a la raza humana en su totalidad, en su conjunto, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no significa de que la elección de Dios, el hecho de que Dios haya decidido que la raza humana se convierta, eso no anula la voluntad personal, el libre albedrío de la persona. La persona, en definitiva, es la que elige dónde quiere pasar la eternidad, con quién quiere estar, a quién quiere servir, a Dios, a Satanás o a él mismo. Lógicamente, sobra el decir que Dios, que es omnisciente, sabe perfectamente quién se va a salvar y quién se va a condenar. Pero no existe una doctrina de la elección en el sentido de que Dios dice, a ver, tú y tú se salvan, tú y se condenan. Eso es totalmente antibíblico. Dios no ha escogido a unos para salvación ni a otros para condenación. Eso es un disparate, eso es una locura. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. ¿De acuerdo? Muy bien. El término Elohim, que he visto que algunos lo están preguntando, yo dije en su momento que el término Elohim es un término polivalente. Se emplea para Dios, se emplea para jueces y se emplea para dioses. En Génesis 1:1, ustedes pueden ver que el término Elohim, término polivalente, se emplea para Dios. En el libro de los Salmos, cuando se reúnen los dioses, son los jueces los que se están reuniendo con la prerrogativa de hacer justicia, se emplea el término Elohim. Y también en el Éxodo capítulo 20, pues dice, no tendrás dioses, lo yishek leha Elohim, ajarín alpanay, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Esa palabra dioses vuelve otra vez a aparecer el término Elohim, ¿de acuerdo? Es un término polivalente. Dios
hace lo que quiere. Algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué endureció a uno? ¿Y por qué? La persona es, como dice Midah Keneget Midah, es decir, la persona recibe lo que quiere recibir, ¿vale? Dios toma elección, Dios decide a quién puede usar y a quién no puede usar, faltaría más. Imagínese que usted o yo fuéramos dioses, imagínese, ¿lo haríamos mejor que Él? Lo dudo. Entonces, ¿por qué Faraón dice la Biblia que Dios lo endureció? Porque él decidió ser una persona dura a la palabra. Lo mismo le daba ver milagros que no verlos. Entonces, si quieres mantenerte en tu postura de endurecimiento, yo te voy a endurecer más todavía. Así es que Dios en su soberanía a veces toma decisiones que nos cuestan entenderlas, pero yo repito lo de siempre. Nosotros no tenemos el deber ni la obligación de entenderlo todo, gracias a Dios. Pero sí tenemos la obligación de obedecerle siempre. Por lo tanto, lo que no entendemos, no se preocupe que algún día Dios nos lo explicará. Muy bien, hermanos. Voy a dar lugar para que si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué es el bautismo de fuego? Bueno, es una expresión que hace referencia a lo que se suele llamar el bautismo del Espíritu Santo. Usted nos acuerda que en el Hechos capítulo 2 dice la Biblia que lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Pues a esa experiencia hace referencia esa expresión, yo os bautizaré en fuego, dijo el Señor. ¿Vale? Dios le bendiga. Explique la señal de la higuera. Bueno, la higuera muchas veces, no digo siempre, la higuera hace referencia al pueblo de Israel. Hay algunos versículos del Antiguo Testamento que presentan a Israel como una higuera. Así que la señal de la higuera, primero, Israel en un momento determinado puede ser, o la higuera puede ser utilizada como referencia al pueblo de Israel, pero el Señor Jesucristo dijo dos cosas referentes al tema de la higuera. Una vez dice que fue a comer fruto de ellas, de una higuera, la maldijo porque tenía hojas pero no tenía fruto. Él dijo que cuando la rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Es como un árbol que indica la proximidad de la estación, en este caso del verano. Repito, cuando su rama está tierna, no dura, no seca, sino cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es como una señal profética, ¿vale? Para discernir los tiempos. Entonces la higuera, si aceptamos que es Israel, pues ahí está. Por lo tanto, queda menos para la venida del Señor. Porque Israel no está muerto, no está dormido, sino que Israel se ha despertado de su largo letargo y en 1948 se levantó como nación. Y entonces ahí hay un pueblo que acaba de cumplir, si no recuerdo mal, 72 años de independencia. Así es que la higuera ya ha florecido. La higuera ya está en su sitio y los cristianos podemos ver ese punto de referencia con todo el tema profético. Génesis 4:25. Vamos a ver qué dice Génesis 4:25. Creo que habla del nacimiento de los hijos. Conoció Adán. El Génesis capítulo 4 nos habla acerca de los hijos de Adán y Eva, pero el 25 dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató. Alguien también preguntaba acerca de los hijos de Adán y Eva. Todos ellos nacieron fuera del Edén. Eva no dio a luz a ningún hijo. Eva no dio a luz a ningún hijo estando todavía sin pecar dentro del jardín del Edén. Los hijos nacieron fuera. Los tres, Caín, Abel y en este caso también Set. No porque no pudiera quedarse embarazada, sino porque no se quedó embarazada dentro del jardín del Edén. ¿De acuerdo? El infierno y el lago de fuego es lo mismo, sí. Sí, es lo mismo. Son palabras, digamos, sinónimas, hacen referencia al mismo terrible lugar, ¿verdad? Sé que están entrando muchas preguntas, no las puedo leer todas, pero daré lugar a un par de preguntas más y daremos por concluida este tiempo en esta tarde, ¿de acuerdo? Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
Sí, claro, eso lo dice la Biblia, es un versículo bíblico. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. La salvación hay que cuidarla. Claro, todo lo que Dios nos ha dado hay que cuidarlo. Por supuesto, claro que sí, faltaría más. No hay ejemplo de cómo tiene que ser un casamiento. Puede ser que Bueno, esto vamos a ver, en la Biblia sí hay casamientos. Lo que pasa que no nos dice exactamente qué es lo que se hacía, cómo se hacía. Hay muchos tipos de ceremonia. Eso ya depende de la cultura, del lugar, de la persona. No es lo mismo una ceremonia de casamiento en Israel que en el centro del continente africano. Entonces, depende también de la cultura, depende de lo que quieran hacer los que se van a casar. En fin, no hay una ceremonia bíblica a la hora de casarse, sino eso depende de muchos aspectos, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay tanta diferencia entre el arminismo y el calvinismo? Bueno, pues yo le aconsejo a usted que se meta en internet y usted mismo busque la respuesta, porque como usted comprenderá, en un par de minutos no le puedo responder a unas doctrinas que llevan siglos debatiéndose. Entonces busque Arrio, y busque Calvino, y usted encontrará por sí mismo todo lo relacionado con estos dos personajes, lo que creía, lo que predicaba cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere el capítulo 1 del 1 al 5 de Ezequiel? Bueno, eso es el Merkabá. El capítulo 1 de Ezequiel es el llamamiento, es una visión espectacular que tiene Ezequiel, una visión tremenda, donde aparecen una serie de ángeles y una serie de cosas tremendas que no tiene nada que ver con los ovnis, nada que ver con los ovnis. Es una visión tremenda que tiene que ver con el llamamiento del profeta Ezequiel. ¿Es correcto comenzar la lectura de la Biblia en el nombre del Padre? Dijo, no. Vamos a ver, es que si usted quiere, cuando va a leer la Biblia, decir, voy a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién se lo prohíbe? ¿Quién le impide que usted haga eso? Que usted quiere empezar la Biblia sin decir, voy a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, lo que tiene que hacer es leer la Biblia. Lea la Biblia y ya está. No estén sujetos a que tengo que decir esto. No hay una oración que se tiene que hacer previamente a la lectura de la palabra. No hay una fórmula. Lo que dice la Biblia es escudriñar las Escrituras, leer la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Un erudito judío dice decir Dios es un nombre pagano. Pues ese erudito, ese ni es erudito ni es judío. Porque la palabra Dios es castellano. Y usted y yo hablamos español. Si es un erudito judío, que lo dudo muchísimo, la palabra Dios se puede pronunciar, porque Dios, D-I-O-S, no es ningún nombre de Dios. Y la palabra Dios en hebreo se puede pronunciar. La palabra Dios se puede pronunciar en hebreo. Lo que no pronuncian los judíos es el nombre propio de Dios. Eso es otra cosa. Pero no digamos que un erudito judío dice que pronunciar Dios es pagano, porque eso no es verdad. La palabra Dios se puede decir en hebreo, sin ningún problema. ¿Qué erudito es ese que no menciona la palabra Dios? Cuando leen Génesis 1:1, ¿no dicen en el principio creó Dios? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. ¿No dicen Elohim? Eso no es así. Muy bien. Si mi padre y mi madre han vivido siempre juntos, solo casados por lo civil, son fornicadores. Pero vamos a ver, usted me está preguntando en serio. ¿Cómo que si yo me caso por lo civil, mi padre y mi madre se casaron por lo civil, son fornicarios? ¿Pero qué está diciendo usted? Usted me está preguntando en serio. ¿Qué pasa? Que solamente los que se casan por la iglesia están en orden. Pero si el que se casa por la iglesia y no pasa por el juzgado está en desorden. Nosotros en nuestra iglesia enseñamos que para casarse en la congregación, no para casarse, para hacer la ceremonia en la iglesia, tiene primeramente que ir al juzgado y tener su certificado legal de la autoridad pertinente. Y tiene que tener su libro de familia. Las iglesias no dan libros de familia, no dan el certificado oficial. Eso es un aspecto legal. ¿Cómo puede usted pensar que sus padres están en fornicación porque solamente se casaron por lo civil? Sus padres están correctamente casados. Y el que no se case previamente por el juzgado no está casado. La iglesia no casa, la iglesia reconoce lo que ya se ha hecho previamente ante la ley.
Hay algunos que dicen, no, pastor, cáseme usted, pero no voy a ir al juzgado porque en España, no sé en otros países, disculpen, si me caso legalmente por el juzgado pierdo una paga porque uno de los dos era viudo y entonces mejor lo hacemos por la iglesia. Eso no sirve de nada, eso es un teatro, eso es tomarle el pelo a la iglesia, al pastor y a todo el mundo. El matrimonio tiene que tener dos aspectos, el legal, obligatorio, y si usted después se quiere casar por la iglesia, no casar por la iglesia, hacer la ceremonia en la iglesia, me parece bien. Pero si usted no puede o no quiere, por lo que sea, hacerle una ceremonia en la iglesia, usted está legalmente casado. Usted lo puede demostrar con su documentación. Espero que todos los que me estén escuchando puedan demostrar con documentos que ustedes están legalmente casados. Porque si la policía le para a usted por la carretera y le pide su carnet de conducir, su cédula, su pasaporte, usted me imagino que podrá demostrar que está bien documentado. Si las autoridades, los policías le paran en la ruta, en la carretera, y le piden a usted la documentación del vehículo, me imagino que usted podrá demostrar con papeles que ese vehículo es suyo y que está asegurado. Bueno, ¿usted puede demostrar con papeles que está casado? No, yo me casé en la iglesia, pero no tengo papeles. Entonces usted no está casado legalmente, está casado, como dicen algunos, delante de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Que el que se casa por el juzgado no se casó delante de Dios? ¿Quién puso las autoridades? ¿No las pone Dios? ¿No dice Romanos capítulo 12 que no hay ninguna autoridad, sino que las que hay han sido puestas por Dios? Entonces, por favor. La última pregunta. Creo que en el Génesis habla algo así del orden del casamiento legal. Bueno, si usted dice que en el Génesis habla de la ceremonia legal del matrimonio, pues me parece muy bien. Me parece estupendo que usted haya encontrado una ceremonia religiosa o llámelo como quiera, en el libro del Génesis. Me parece estupendo, me parece muy bien. Las ceremonias que se hacían en la Biblia, por ejemplo, las famosas vírgenes cuando acompañan al esposo, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver generalmente con las ceremonias que se suelen hacer en las iglesias evangélicas. Porque es que las ceremonias tienen que ver mucho con lo cultural, ¿verdad? No es lo mismo que se case una persona en una iglesia evangélica, ya le digo, en Sudán, en África, que en Japón, que en Jerusalén o que en los Estados Unidos. Las ceremonias pueden variar. Eso no hay ningún problema en eso. El verdadero nombre de Jesús es Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua es el verdadero nombre. HaMashiach es el título. HaMashiach no es su nombre. HaMashiach significa en hebreo el ungido. El ungido. HaMashiach. Yeshua es su verdadero nombre. ¿Vale? ¿Ya están los dos testigos en acción? ¿Dónde? ¿Dónde están los dos testigos en acción? Si no sabemos ni quiénes son los dos testigos. Bueno, hay algunos pastores que sí, ya han dado nombre, ¿no? Ya ellos ya tienen la revelación de que ellos ya saben quiénes son los dos testigos. Nosotros no sabemos quiénes son los dos testigos y los dos testigos no están en acción, porque aún no ha empezado la gran tribulación, no estamos en la tribulación. Y otra vez con el tema de la predestinación, lo dije el otro día, predestinación, Dios elige de antemano, escoge de antemano ¿a quién? A la raza humana para salvación. Luego, cada uno elige dentro de esa elección soberana de Dios dónde va a pasar la eternidad. Eso es la predestinación, ni más ni menos. Muy bien, hermanos, pues yo intento aprender, amén, y yo también. Pastor, entonces el gobierno de Venezuela está puesto por Dios. Ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de Dios. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Venezuela. Yo soy anticomunista hasta la médula. Pero lo que sí creo es que Dios quita y Dios pone. La pregunta es, ¿quién permitió que estuviera Faraón en Egipto? ¿Quién permitió que hubiera un Nabucodonosor en Babilonia? ¿Quién puso a Ciro, rey de Persia? ¿Quién permitió que hubiera un Poncio Pilato, gobernador de Judea? Es Dios el que quita y el que pone. Aunque sea durísimo decir esto, a veces Dios pone ciertos y determinados personajes para cumplir una serie de objetivos. Pero yo le digo algo,
cuando proliferan los impíos. Lean el Salmo 92, por favor. Además, es el Salmo que hay que leerlo todos los sábados, porque es el Salmo del Shabbat, es el Salmo de los sábados. Por favor, léanlo mañana. Dice que el insensato, el necio, no entiende esto, que cuando proliferan los impíos es para ser destruidos a uno. Aunque suene duro, los gobernantes, los malos y los buenos, por el motivo que a veces no entendemos, Dios permite que estén. No es lo mismo vivir ahora mismo en Venezuela como cristiano que vivir, por ejemplo, aquí donde yo estoy ahora mismo, en las Islas Afortunadas, en España. Pero todo tiene un propósito. Dios no se equivoca. Y Dios le va a dar la gracia, de hecho se la está dando tremenda a nuestros hermanos en Venezuela, a nuestros hermanos en China, a nuestros hermanos en Irán, a nuestros hermanos de Corea del Norte, aunque haya tiranos, aunque haya hijos del diablo gobernando y haciendo barbaridades, ellos algún día tendrán que rendir cuentas delante de Dios. ¿Y saben qué? Permítame decirles esto. Los hermanos en países donde hay persecución y donde es muy difícil vivir para Cristo, son los que nos dan ejemplo a nosotros. Los que estamos en países libres, donde muchas veces nos tomamos la licencia de no orar tanto, ni de depender tanto del Señor. Pero qué ejemplos son para nosotros los hermanos que han estado en persecuciones, en cárceles. Qué ejemplos son para nosotros los hermanos de Venezuela, de Cuba, donde yo he estado en varias ocasiones, que tenían que orar para el pan nuestro de cada día. Así que, hermanos, aunque sea duro el decir esto, Dios quita y Dios pone. Y por motivos que no entendemos, lo que tenemos que decir, Señor, tú lo sabes todo. Si tú has permitido que tengamos ahora este régimen, este gobierno, Señor, yo me someto a ti, te alabaré, te glorificaré, a pesar de lo difícil. Así es que Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que viven en esos países. Y ellos tendrán que rendir cuentas por lo que hicieron o por lo que no hicieron. No se olviden ustedes que ha habido gobernantes, instrumentos que Dios en un momento determinado ha podido usar, y otros que a lo mejor han sido más instrumentos del diablo, pero en resumidas cuentas, el que quita y el que pone, sin lugar a dudas, es el Señor. Claro, a nosotros nos gustaría que hubiera a lo mejor otro tipo de gobernante, que hubiera otro tipo de gobierno, ¿sí? Pero Dios es el soberano, del Señor es la tierra y su plenitud, y Él sabe lo que hace. Y yo creo que todo está saliendo según el plan de Dios. Dios no se equivoca. Dios no comete equivocaciones ni tiene que pedirle permiso a nadie. Así es que Dios nos dé fuerza y gracia, porque a nosotros nos da igual quién esté en el gobierno. Nos debería de dar igual. Claro, nos gusta uno más o uno menos, pero realmente la iglesia ha vivido en comunismo y ha sobrevivido. La iglesia ha vivido todo tipo de persecuciones y ha sobrevivido. La iglesia ha vivido bajo el imperio de Roma. La iglesia ha sobrevivido al imperio de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La iglesia ha vivido en capitalismo. La iglesia ha vivido en socialismo. La iglesia ha vivido en dictaduras militares. La iglesia es indestructible. Los gobiernos van y vienen, pero la iglesia del Señor, dice la Biblia, y promesa que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que esté quien esté, que Dios los bendiga. Nosotros tenemos un objetivo, tenemos una meta, y nos maten, nos ayuden, nos aplaudan, nos metan en la cárcel, la iglesia del Señor Jesucristo es indestructible y estará viva por la eternidad. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el lunes, otra vez por la tarde. Después también quiero recordarles el devocional de todas las mañanas, que también lo tendremos el lunes. Y recordarles como última cosa en esta tarde, que el domingo por la tarde en nuestra congregación aquí en Santa Cruz de Tenerife vamos a participar del pan y del vino, lo que llamamos la Santa Cena. Si ustedes pueden y quieren participar juntamente con nosotros en directo de la Santa Cena, prepárense, tengan sus elementos preparados, su mosto, su vino, su pan. Y si quieren participar con nosotros, como es costumbre en nuestra iglesia, el primer domingo de cada mes,
celebraremos la Santa Cena. Los miembros de las iglesias, si tienen alguna duda, llamen a su pastor y díganle: hermano, estoy siguiendo los cultos del pastor Manuel Sierra. Anunció que el domingo en su congregación van a tener Santa Cena. Pastor, ¿tengo algún problema? ¿Hay alguna cosa que me impide a mí participar de la Santa Cena? Si yo no pastoreo a gente que tienen pastores, yo hablo genéricamente. Yo sé que hay mucha gente que me consideran sus pastores porque no tienen iglesia, porque no se congregan, pero yo no soy pastor de gente que ya tiene un pastor. Así que vaya a su pastor, infórmele, pregúntele, y si tiene alguna duda su pastor sobre mi persona, pásele mis vídeos. Si quiere ponerse en contacto conmigo, como quiera, pero yo en mi congregación vamos a participar del pan y del vino el domingo. Si usted quiere hacerlo con nosotros y puede hacerlo, bien. Y si no, no pasa absolutamente nada. Nos veremos, Dios mediante, el domingo en el culto a las 6:30, hora de aquí de Tenerife. Y luego también, a partir de la semana que viene, todas las mañanas los devocionales y por las tardes este tiempo de preguntas y respuestas. Tengo varios hermanos que ya están anotando todas las preguntas que ustedes hicieron y que yo no pude responder, o porque no las vi, o porque no me dio tiempo. Pero no se preocupen ustedes, que poco a poco iremos haciendo las respuestas. No hay devocional los sábados.